Muy buenas, estimados estudiantes. Nos disponemos a iniciar la clase del día de hoy. La sesión se grabará si no hay inconveniente de parte de ustedes. Si hay algún inconveniente, por favor, manifiéstelo con un no. Bueno, perfecto. Entonces, compartimos pantalla. Ya saben, en cualquier momento pueden intervenir, hacer preguntas, hacer aportes, inquietudes, etc. Bien, entonces habíamos abordado desde la clase anterior un grande de la música, revolucionario en el sentido musical, también en el sentido político. Él participó en el levantamiento de la revolución de Dresde del 1848. Bueno, entonces habíamos llegado hasta esta diapositiva. La clase anterior, lo último que vimos en la clase anterior fue el teatro de Bayreuth, que fue hecho exclusivamente para las óperas de él. No había teatro en el mundo en el cual se pueda representar de una manera precisa sus óperas. Entonces, eso es sinónimo de grandiosidad, ¿no? Bien, el título de las dos sesiones era Wilhelm Richard Wagner, la grandilocuencia objetiva y artística, porque no es grandilocuencia por vanidad personal, a pesar de que la personalidad de Wagner pues es entredicha, había apreciaciones de arrogancia de él, pero así como tiene detractores, tiene defensores. Entonces, algunos coinciden y dicen que la grandilocuencia de él no fue para vanidad propia, sino en virtud, en dirección del engrandecimiento del arte, de la música. Y él mismo dijo, la música tiene que recuperar su lugar sagrado, su estatus sagrado que lo tuvo en épocas pasadas. Entonces él se estaba refiriendo a la música, más no a él. Y en verdad esto puede ser cierto porque él pasó muchos inconvenientes políticos, económicos, sociales, pero no le importó. De pronto si hubiera sido tal vez, no me atrevo a afirmar ni lo uno ni lo otro, estoy dando algunas versiones, ¿no? Así como tuvo detractores, tuvo defensores. Entonces él dicen algunos que todo fue en función de la música. Si él hubiera sido un ególatra, pues lo que hacía era cualificarse económicamente, lo que hubiera hecho es conseguir una posición política que al contrario, al participar en la revolución del 48, 1848 en Dresden, lo que hizo fue perder y cayó políticamente, como también económicamente, etc. Entonces ahí se demuestra de que la cosa de él no es de vanidad, sino de pensar en la grandeza del arte. Por eso hemos escrito la grandilocuencia objetiva y artística, ¿no? No de vanidad. Bueno, el título de nuestras dos sesiones. Habíamos llegado a Bayreuth. Aquí está la grandeza de su música, un teatro inmenso. Pidió que la orquesta no se la mire, pidió que se apaguen las luces para que la gente no vaya a conversar, no vaya a enamorar, no vaya a exhibir su vestimenta o sus joyas, sino vaya a escuchar su música. Inclusive se dice que los asientos tienen que ser duros para que la gente no se duerma, esté como despierta. Bien, y llegamos a estas tres audiciones, que son como las más conocidas, ¿no? Lohengrin, la marcha nupcial, la cabalgata de las Valquirias, una sonata muy fácil de él, para hacer ver que no solamente son cosas complicadas, y haremos como introducción a la clase de hoy, Preludio y Muerte de Amor de la ópera Tristán e Isolda. ¿Por qué? Porque esto, ya para entrar en lo que es la tetralogía El Anillo de los Nibelungos, ¿por qué? Porque esta cosita de la Preludio y Muerte de Amor, de la ópera Tristán e Isolda, que es una historia de amor, como quien dice Romeo y Julieta, Efraín y María, etcétera, es profundamente triste. Se dice que Hitler lloraba a lágrima viva escuchando esta obra. Se dice que con algunas obras, algunos apartes de la música de Wagner han habido muchos suicidios. O sea, es una música que toca lo profundo del alma. Entonces, vamos a escuchar. ¿Y por qué esto toca? No sé cómo se enfoque
música contemporánea, yo la di un tiempo en la universidad, considero que era la manera acertada, que va en la línea de lo que es historia, apreciación, música contemporánea. Entonces, ojalá se enseñen estas tendencias contemporáneas llamadas antimúsica. Dentro de las tendencias de música contemporánea llamada música conceptual, minimalismo y antimúsica, las tres líneas de la antimúsica, ¿no? Conceptual, minimalismo y la misma antimúsica como una subtema de la gran antimúsica. Ahí está la música peligrosa, la antimúsica, la música que hace daño, que lleva al suicidio, que lleva a la agresión, autoagresión o agresión física. Entonces, dentro de la música peligrosa está esta música, si no sea un lenguaje contemporáneo, pero induce a la muerte, induce a deprimirse en un alto grado. Entonces, escuchemos algo sobre Tristán e Isolda, sobre el preludio y muerte de amor de Tristán e Isolda, para luego entrar ya en lo que es el anillo del nivel 1. De una vez aclaro, ¿no? Bueno, aquí tenemos la audición, un cuadro de Carl Friedrich, a la orilla del mar, bajo la luz de la luna, es el nombre. Carl Friedrich es el mismo pintor de la obra superromántica, tal vez una de las más importantes del romanticismo, que se llama El caminante sobre un mar de nubes. La obra tan conocida, unas nubes y un individuo de espaldas. Bueno, otro momento, no sé cuándo se podía analizar esa obra tan importante del romanticismo. Entonces, del mismo autor, Carl Friedrich, pintor romántico, aquí que está como fondo, a la orilla del mar bajo la luz de la luna. Escogí esto porque es como lúgubre. Bueno, eso es muy triste y vamos a dar otra versión ya con un fondo adecuado. Ahora no con un fondo del cuadro, un fondo, sino con la misma orquesta de fondo, ¿no? Entonces, escuchamos la misma obra, la misma parte, Muerte de amor de Tristán e Isolda, pero con la orquesta esta audición suena un poco más fuerte, aunque pues son la gama de los pianos. Porque por pandemia unos días ensayamos, otros días otros. Ay, qué medio. Ay, qué medio. Entonces, es que yo quería. Es que yo quería. A las 5.
Bueno, es importante que escuchemos mucha música. Hay personas que tienen este hábito muy cualificado, escuchan bastante música clásica, pero hay algunos que no. Entonces, por lo menos yo garantizo que en la clase lo hagan. Si ya en la casa por falta de hábito o por ocupaciones no se lo hace, ya se ha garantizado en algo, ya se ha garantizado en algo que en la clase lo hayan hecho. Bueno, entonces tenemos un referente más del estilo de Wagner. Lo vamos comprendiendo. A Wagner lo comprendemos en últimas desde su música. La teoría ayuda, pero desde su música es mejor. Podemos intervenir. Recuerdo a los ilustres estudiantes que estamos de promoción. Por cada intervención se apuntará acá en la lista y se asignará 0,1 décima más en su parcial siguiente. Si hacen 10 intervenciones, 10 aportes, tendrán un punto más. Si hacen 5, tendrán 0,5. Bueno, entonces pueden empezar. Me dice Malena, profe, cuando haga escuchar las obras, apague el micrófono porque se escucha mucho el ruido. Lo voy a hacer. Yo no sé si apagando el micrófono deje de escucharse la muestra de video de YouTube, el audio, ¿no? Pero lo voy a hacer. Ajá. Bien. Entonces, si alguien quiere intervenir sobre este tema, muerte de amor de Tristán e Isolda, que hacía llorar a lágrima viva a Hitler. No sé si alguien quiere intervenir. Bueno, Adrianita, pues trate de solucionar, de lo contrario es comprensible. Bueno, no sé, no hay intervenciones al respecto de estas obras. ¿Alguna apreciación sobre la muerte de amor de Tristán e Isolda? Esto es un referente más del estilo de Wagner, que nos puede servir para el teatro, alguien está en teatro, o nos puede servir para un concepto sobre tristeza, para un arreglo, para una composición, o para una interpretación también. Entonces recuerdo muerte de amor y me inspiro para tocar algo muy triste, profundamente triste. No hay nadie que intervenga, entonces. Ajá, bien pueda. Diga, joven Héctor. Profe, por lo que... Primero que todo, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Ya, pero pues lo que yo puedo ver hasta ahorita es que en el romanticismo, ¿no? Como los sentimientos eran muy fuertes, ¿no? Veo que también han habido como ese pequeño éxtasis, ¿no? Del drama, ¿no? Que es el amor, ¿no? Como el amor lo conciben como la tristeza, ¿no? Como la tragedia, ¿no? Y pues me doy cuenta que en parte, pues creo que influye, ¿no? Se da también gracias a pequeñas obras, ¿no? Que nos han dejado que tienen este estilo, ¿no? Que es triste, ¿no? Como es el, la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Pero también, más que todo, más abarques en la juventud, ¿no, profe? Ajá. ¿O estoy mal? Pues en el sentido de que la juventud es más activa, ¿no? Es más activa, pero pues el amor nos toca a todos, desde muy temprana edad hasta siempre, ¿no? Sino que hay una época en la que uno se proyecta más, pues llegará un momento en que pasa a gozar de buen retiro. Pero de su intervención capturo muchas cosas buenas, entonces que los sentimientos, usted inmediatamente relacionó esa teoría que dimos sobre los sentimientos y que el profesor José Hernández en su momento lo dio, con una obra concreta, que es El preludio y muerte de amor de Tristán e Isolde. Entonces usted pudo ejemplarizar, tener la claridad ya auditiva de estas cosas. Y ese hecho de unir, de relacionar una parte teórica con una parte ya auditiva, práctica, viva, es muy bueno. Entonces, joven Héctor, si usted saca 4,9 en el parcial, tendrá 5. O si saca 2,9, tendrá 3. O si saca 3,9, tendrá 4, porque se ha hecho acreedor a 0,1 décima. Bueno, se invita a todos a participar efusivamente. Todas las tendencias pedagógicas son válidas. En este caso estamos
recurriendo se me fue, ¿cómo se llama esto? Conductismo. Bien. Perfecto. Entonces, continuamos ya en lo que sería la clase del día de hoy. Miraremos una obra importante en Wagner, importante en el romanticismo e importante en la historia de la música y en la humanidad. Es la famosa tetralogía El Anillo del Nibelungo. Entonces, por favor, hay algunas cosas precisas, contundentes. Si se dice los anillos del Nibelungo, está completamente mal. Ahí, por decir algo, anularía el punto. Es el anillo del Nibelungo. Así como la persona que me diga que en la historia existe el futuro, pues ahí no hay claridad, está mintiendo. En la historia existe el pasado y el presente, más. En un completo ir y venir, en un completo círculo como un churro cósmico. Perfecto. Entonces, la tetralogía El Anillo del Nibelungo. Estas son 4 óperas relacionadas, épicas, 4 óperas épicas, heroicas, por el compositor que estamos viendo en estas 2 sesiones, Richard Wagner, o Richard Geiger, por su padrastro, y contienen muchos elementos en ellas, una mitología germánica, una mitología nórdica, unas tradiciones alemanas, europeas, y es muy integral esta obra. Se compone de 4 óperas. Si consideramos todas 4 óperas, entonces hablaríamos de tetralogía, pero si consideramos la primera ópera como un prólogo, por ser la más corta, y las otras 3 ya como tal óperas, entonces hablaremos de trilogía. En ese sentido, quien diga trilogía o diga tetralogía en esta cátedra o en cualquier parte del mundo está correcto. Puede decir trilogía o tetralogía. Tetralogía considera las 4 óperas, trilogía considera la primera como un preámbulo, un prólogo, y las otras 3 como tal. ¿Qué ficha tenemos? Técnica. Compositor Richard Wagner, libretista también fue Richard Wagner. El lugar de estreno fue la primera versión del concurso internacional de música de Wagner del Festival de Bayreuth, el teatro que él hizo construir, exclusivo para su música, y se estrenaron del 13 al 16 de agosto de 1876, se estrenaron las 4 óperas como tal, todas juntas en una representación continua de 4 días. Las 2 primeras ya habían tenido un preestreno antes, pero así, en el conjunto de las 4, el estreno fue en 1876. Entonces, algunos textos marcan hasta el 17 de agosto. Es por esta cuestión del cambio horario, ¿no? Mientras acá apenas entramos en 16, allá ya están en 17, pero eso no tiene importancia. El idioma es alemán. Habíamos dicho que Wagner llegó a la cenit esta propuesta de un nacionalismo, de hacer una ópera propia alemana que la empezó Carl Maria von Weber con su famosa obra El cazador furtivo, una ópera también. Entonces, idioma alemán. La duración es más de 15 horas. 15, 15 y media, 16, 17 horas, depende de los ritmos que el director ponga y de los intervalos entre acto, entre escenas. Perfecto. Entonces, esos son 15, 16, más, 15 o más horas, que hay mucha gente que digiere estas óperas de pie, ni siquiera quieren sentarse. Porque esto se presenta todos los años, se presentan las mismas 4 óperas, se representan en todos los festivales de Bayreuth, pero hay gente que, ir a Bayreuth al festival es casi similar, obviamente con menos número de personas, como ir a la Meca. Hay gente que va con una mentalidad de lo sagrado, porque Wagner se convirtió en Dios para muchas personas en lo musical. Sí, eso cayó en una idolatría. Entonces, hay gente que se promete en la vida ir al Festival de Bayreuth como tienen que ir alguna vez en la vida a la Meca. Y personas que miran todos los 4 días de presentación o más, 4 días para la tetralogía, de pie. Bueno, eso es esta diapositiva. En cualquier momento pueden pedir la palabra, ¿no? Bien, algo más sobre esta
tetralogía, El Anillo del Nibelungo. Ya lo saben, exigió un teatro preciso para su representación, por los tramoyistas, por la escena, por las grúas, por las poleas, por todo. Contó con el mecenazgo del rey Ludwig II de Sajonia. Ese es el rey joven de 18 años que idolatraba a Wagner, le daba todo gusto, que quiero este capricho, tome, tome, tome. Dicen que estaba llevando el reino a la ruina por consentir tanto a Wagner. Esto fue compuesto en 25 años, desde el 48 hasta el 74. Entonces serían 25, 26 años. El 21 de noviembre se escribió la última nota. Ahí acabó de escribir su tetralogía. Y en cuanto a la edad, él empezó a escribir de los 35 a los 61 años de edad. Entonces, es una magna obra. Eso es un patrimonio. Hay gente que dice que el Anillo del Nibelungo debe verlo todo ser humano. Bueno, exageran un poquito. Para mí, que lo deberían ver todos los músicos. Bueno, y seamos mucho más flexibles. Dejemos que algunos músicos no lo vean. Pero lo que es, mis estimados amigos, lo que es un compositor y un director de orquesta, creo que debe de alimentar su componente académico, su bagaje, con esta obra. No se puede concebir un compositor. Por eso es que a algunos compositores les salen las obritas plagiadas, porque piensan que componer es así nomás. Tiene que tener un componente intelectual académico bastante pesadito, tanto el director de orquesta o de banda como el compositor. Bueno, hay algunas personas, excepciones, pero son excepciones, que son grandes compositores, directores sin muchos referentes, pero esos son contaditos. Hasta los grandes músicos han hecho estudios. Bueno, esto es como quien habla del Quijote de la Mancha, como quien habla del 100 años de soledad. Son obras que las debería de leer toda la humanidad, como la película El acorazado Potemkin o El ciudadano Kane, o mirar un cuadro de pintura de Picasso como el Guernica. Eso lo debe de saber todas las personas, o leer algo de psicoanálisis. Perfecto. Entonces, esta obra está compuesta de mitología, tradiciones y cultura germánica, mitología y tradiciones, cultura nórdica, o sea, del norte de Europa. Tiene visiones freudianas, es un estilo distinto del relato de la cuestión cotidiana, ese esquema aristotélico que viene desde Aristóteles de trama, nudo y desenlace. Aquí se rompe los tiempos. Miramos, por ejemplo, en el Oro del Rin, que existen 132 compases de un pedal, de unos pedales, en donde el tiempo se rompe. Primero inicia una nota, mi bemol, que el contrabajo tiene que bajarlo semitono, porque el contrabajo sabemos que baja hasta mi bemol. Hay contrabajos que tienen una cuerda más y hay contrabajos que tienen una palanca, que activa la palanca para que la cuerda se alce y sea más larga y tenga una extensión más grave. Entonces, o por ese mecanismo, o bajando el clavijero, la cuarta cuerda se afina a mi bemol, es un mi bemol que dura 132 compases, al inicio unísono, después quinta, después ya entra la triada, mi, sol, si bemol, pero eso es un rompimiento del tiempo, porque aquí se rompe el tiempo, rompe la visión aristotélica, nudo, trama, nudo, desenlace. Y también, esta es una cosa distinta de los personajes, no es esa cuestión exterior, no es lo que los personajes hicieron en el medio, en lo circundante, lo que los personajes hicieron en su pueblo, en su aldea, en su lugar. No, es más que todo lo que los personajes tienen hacia adentro. Es la visión introspectiva tanto de los héroes, de los dioses y de los personajes común y corriente. Entonces es una historia distinta y súper cargada de simbología. Esto es tan cargado de simbología, nada es explícito, todo es un símbolo. Una cosa no quiere decir lo que ahí dice, lo que ahí está, sino
trae un significado de fondo, tanto que todo mundo toma el anillo del Nibelungo para explicar su teoría. Por ejemplo, los socialistas toman el anillo del Nibelungo y explican toda su visión socialista. Los psicólogos toman el anillo del Nibelungo y explican toda su teoría socialista, psicológica. Eh, Ahora, hablábamos con un amigo sobre el anillo, le decía, mire, vamos a hablar del anillo, qué hermoso, esto es extraordinario, es una obra patrimonio de la humanidad, de la especie humana. Entonces él decía, mire, hasta en nuestra Colombia se puede hablar, se puede aplicar el anillo del Nibelungo, porque ya explicaremos los argumentos, que es cuando Alberich, ese enano, roba el oro del Rin, y bueno, y hay una maldición por ese, robar ese oro, y hay un poco de conflictos, que se roba el oro para pagar OTAN quiere quitarle el oro para pagar la construcción de unos palacios, que esos palacios son nada menos ni nada más que el Valhalla, que es el Valhalla, el lugar donde van los héroes muertos en combate, ¿no? Las valquirias los conducen hasta el Valhalla, allá el cielo, el paraíso. Entonces él decía, mira, aquí en Colombia está pasando lo mismo, se roban el oro, quieren sacar los metales de la tierra, alterando los ríos, alterando el agua, el fracking, la minería a grande o a poca escala. Entonces mira que hasta allá nos hablaron se puede aplicar el anillo del Nibelungo, porque esos son lenguajes inmensos, mitológicos, de tradiciones germánicas, nórdicas principalmente, freudianas, etcétera, 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 historia rompiendo el tiempo, introspectivas, etcétera, simbólicas, ¿no? Entonces, hasta allá se aplicaba el anillo del Nibelungo, pero en ese sentido me saldría de la parte musical, vuelvo al riel. Bueno, les hablaba de un inicio de 132 compases con un pedal, y aquí hay una descripción de la tetralogía, las 4 óperas. El Oro del Rin, que sería la primera, o el prólogo, es en un solo acto. Dura 2 horas 30 minutos, es la más corta. Es la más corta. Sigue la Valquiria, 3 actos, 4 horas. Sigfrido, 3 actos, 4 horas. El Ocaso de los Dioses, tal vez el más pesado de las 4 cosas, 5 horas. Hasta ahí tendríamos 15 horas y media. Entonces es algo grande, pero que es capaz. Entonces, dosificarlo. Primera semana unita, segunda semana otra, tercera semana, cuarta semana. O en últimas, ustedes están jóvenes, ¿no? Son 18, 19, 20 añitos que tienen. Aplíquele un mes cada una. Puede ser. Bueno, aquí hay otro dato, que el Oro del Rin y la Valquiria, que son las 2 primeras, fueron estrenadas en 1969, 1869 y 1870 respectivamente. Eso es un mundo mágico, ¿no? Es un mundo mágico, por algo lo relaciono también con 100 años de soledad. Eso es otro patrimonio de la humanidad. Diría Pablo Neruda refiriéndose a 100 años de soledad, es la radiografía de la humanidad, por lo tanto toda la humanidad debe de leer 100 años de soledad. Y el profesor Roberto Ramírez de literatura de la Universidad de Nariño, digo, yo hice unos estudios allá en Suecia, dijo. Y allá tienen muchos premios Nobel de literatura. Ellos han leído sus premios Nobel y más premios Nobel de otros países. Aquí tenemos uno solo y ni siquiera hemos leído el nuestro. Mucho menos vamos a leer otro premio Nobel, que es, por ejemplo, el tambor de hojalata, los percusionistas. El tambor de hojalata es un premio Nobel, no me acuerdo, son 3 tomos, pero hay reducción de eso. Tengo la película, quien ofrezca, quien necesite, pues igual me pide, sabe que estoy a su entera disposición. Otro premio Nobel es la lengua de las moscas. Es un premio Nobel, creo que fue anterior a 100 años de soledad, en el 83, 81, algo así. Es muy bonito porque genera un equilibrio entre la visión indígena tan noble y también los indígenas no como lo perfecto, sino también como falla. Entonces, esa película, ese libro me genera un equilibrio. ¿Qué otra cosita les digo? Bueno, entonces eso.
volvemos otra vez Profe, al riel. profe, Diga. el cuarto punto dice visiones freudianas. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Ya voy para allá. Entonces, espéreme. Aquí hay un mensaje, Malena Portilla, a cada uno. Hola linda, dice, bueno, ese no aplica, no sé a qué quiere decir hola linda. Alguna, buenas tardes, profesor, pasa aquí en internet. Ah, bueno, ese ya contesté. Ya, visiones freudianas. Lo que pasa es que Freud descubrió que a uno lo maneja el inconsciente, ¿no? Que la fase consciente de uno es muy pequeña, y la fase inconsciente es inmensa, que la voluntad que uno puede manejar, las cosas que puede manejar con su voluntad es muy pequeña. El resto ya es algo que lo forza a uno a actuar de una u otra manera, que es toda su herencia, su personalidad. Entonces, mi personalidad me hizo mal geniado. Entonces, yo no es voluntad mía ser mal geniado, sino que mi personalidad, todo el pasado me hizo así, ¿sí? O risueño, etcétera. Entonces, eso lo descubrió Freud. Y esa personalidad se fue formando desde que uno nace. Toda imagen queda registrado. Es tan grande el cerebro que dicen, por ejemplo, todo que queda registrado en el cerebro. Nada se olvida. Y eso que queda registrado le va marcando su personalidad. Entonces, esa interioridad es la que se refiere acá. ¿Por qué? Porque yo había dicho, a ver, espérese, esta persona que permitió que hablemos algo de Freud, también le voy a apuntar aquí. Ajá, entonces, por ejemplo, habíamos dicho aquí, visión introspectiva de los personajes. Entonces, los personajes no es tanto lo que hicieron, que construye esto, que cree esto, que es, no. Se analiza a los personajes desde su mundo interno, desde su subjetividad. No es el héroe que libertó 5 naciones, el héroe que hizo oposición en Pasto, ¿no? Hablando a Bolívar y a Gualón. No, es lo que ellos tuvieron por adentro. No es Simón Bolívar que hizo estas cosas buenas y estas cosas malas. No es Agustín Agualongo que cristalizó estas cosas buenas, cristalizó estas cosas malas, sino lo que sucede para adentro, no lo que sucede hacia afuera. A eso me refiero, parte introspectiva. ¿Quién fue la personita que habló? Tenga la bondad. Para apuntar el 01. Bueno, Cristian ¿Cristian qué? Leitón. Cristian Leitón. Entonces busquemos a Cristian Leitón. Pues es un aporte que nos hizo ampliar la cuestión, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos ya las óperas, El oro, El mundo mágico, El anillo del Nibelungo. Es una ópera de carácter simbólico, con implicaciones políticas. Eso es lo que yo les dije, ¿no? Que todo mundo tome el anillo para explicar, porque su lenguaje, sus lenguajes, su simbología es inmensa. Entonces toma para explicar su política, su visión social, su visión filosófica. Todos la toman para su cosa. Entonces, bien, en últimas, el resumen del anillo del Nibelungo es el amor y el poder. Esas son las dos cosas que se mueven ahí, en las historias de las 4 óperas. Entonces, el amor y el oro, el amor y el poder se excluyen. El amor con el oro se excluye y el amor con el poder se excluye. Eso es una conclusión, nos hemos adelantado a una conclusión. Hemos explicado esta diapositiva, cualquier aporte, para ir detallando. Hemos visto cosas generales del anillo, ¿no? Tetralogía, la ficha técnica, algunas cositas de la tetralogía, y entramos a los resumen de esto, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, algo de los compañeros? Bueno, esto lo podíamos contar así verbalmente, pero me di el trabajo de escribirlo por si no se escucha bien mi voz, ahí está. Por fallas de internet no se puede escuchar. Entonces, tenemos la primera ópera, El oro del Rin. Entonces, el resumen dice, el Nibelungo, Alberich, pretende a las ninfas que custodian el oro guardado en las profundidades del Rin, en las profundidades del agua. Eso puede ser un río, el río Rin, a veces con H intermedia, otras veces sin H intermedia. Puede ser las profundidades de un lago, puede ser lo que sea, ¿no? Esto es simbólico. Las ninfas cuidan ese oro. Estas ninfas cuidadoras de ese oro es la naturaleza, es como la naturaleza celosa de sus riquezas
De su suelo serían las ninfas, todo esto es simbólico. Estas rechazan, entonces son 4. Las 3 lo rechazan nomás. La cuarta se le burla al Berish, al enano, al nivelungo, al Berish. Estas lo rechazan por su aspecto grotesco, no sin antes revelarle que el anillo forjado de este tesoro otorgará poderes absolutos sobre el mundo. El oro, pues tiene poder, ¿no? Antes el oro representaba el dinero en Estados Unidos. Usted tenía dólares, oro, quería decir que además de ser dueño del billete, era dueño de un pedacito de oro en las arcas allá en Washington. Pero bueno, hasta eso se alteró. Pero ahí nos estaremos metiendo en el campo de la economía. Bueno, entonces, el anillo forjado con este tesoro otorgará poder absoluto sobre el mundo a su poseedor a cambio de su renuncia al amor. Alberish, en venganza por su rechazo, roba el oro, forja el anillo y esclaviza al resto de nivelungos. Se volvió un déspota con sus mismos hermanos. Todo esto tiene su relación con la realidad. Mientras tanto, Botán, el dios supremo, arrepentido de dar a la diosa Freira a los gigantes Fafner y Falstov, el dios Botán había dicho que daba el oro a quien le construya esos palacios. Y los gigantes no pudieron tener el oro porque el oro lo robó Alberish. Entonces, ellos querían como premio a la diosa Freya. Entonces, de eso se arrepintió el dios supremo Botán. Entonces, le ofreció a cambio el tesoro robado del Rin. Iba a recuperar ese tesoro el dios Botán, el cual con engaños logra arrebatárselo a Alberish, quien burlado maldice el anillo, condenado a muerte a quien sea su dueño en adelante. Botán, ambicioso de poder, duda de deshacerse de la joya, pero Erda, la madre naturaleza, le advierte sobre las desgracias que vendrán sobre él y el mundo si el anillo no vuelve a su lugar de origen. Esto toca con la naturaleza. Sin embargo, el dios entrega todo el tesoro como pago a los gigantes, y ya en poder de esto, el anillo despliega su maldición. Fafner mata a su hermano, la maldición. Falsot, a su hermano Falsot, para quedarse con el tesoro. De ahora en adelante, Botán habitará en el Valhalla intranquilo. Ya no habitará tranquilo, sino intranquilo, preocupado por las nefastas consecuencias que originarían su decisión. Entonces, esto es una descripción muy simple que vamos a dar. Porque miren, 15 horas no las podemos resumir en media clase. Entonces, es una inquietud para que quien guste puede seguir investigando. Entonces, cuando entran los dioses al Valhalla es una música extraordinaria. Cuando baja Alberish al fondo a robar toda esa música, todos esos sonidos, todas esas frases, ese sentido, esa simbología, esto equivale a esto equivale a esto, estos acordes equivalen a este significado, eso es extraordinario, es un tesoro de la humanidad. Bueno, por lo tanto, simplemente leeremos. Vamos al resumen de la segunda ópera, La Valquiria. Botán engendra con una mortal a Siglinda y a su gemelo Sigmundo, el héroe que recuperará el anillo y lo volverá al Rin. Separados de niño, vuelven a encontrarse años más tarde y antes de reconocerse el uno al otro, surge el amor entre ellos. Entonces, aquí hay algo de incesto. Pero esto toca verlo con otros ojos, con otro significado, ¿no? Igual en 100 años de soledad también está presente el incesto. Ambos huyen de Hunding, esposo de Siglinda, quien sale en su búsqueda para matarlos. Botán desde el Valhalla ordena a Brunilda, su valquiria favorita, favorecer en la contienda a Sigmundo. Sin embargo, su esposa Frigga, diosa del matrimonio, le reclama a este por no respetar las leyes y apoyar el adulterio y el incesto, logrando convencerlo de que Sigmundo debe de morir. Entonces, los dioses, tanto en la mitología griega como en las otras mitologías, son, digámoslo de manera coloquial, son la patada. ¿Sí? Zeus
se la hacía a su esposa era con todas, y algunos dicen con todos también. Nos dicen que Zeus, igual que Apolo, fue homosexual, fue bisexual. Entonces uno se pone a preguntar, los dioses griegos, los dioses nórdicos, ellos odian, ellos matan, ellos tienen envidia, ellos son infieles. ¿Y por qué eso? Eso significa la imperfección del universo, ¿no? La evolución del universo. Bueno, entonces continuamos con el resumen. El dios cambia la orden anteriormente dada a la valquiria, quien al ver la valentía y el amor puro de Sismundo desobedece el mandato. Sismundo muere en manos de su padre, mientras la valquiria huye y pone a buen recaudo a Siglinda, quien lleva en su vientre a Sigfrido, hijo del héroe, que va a ser en la próxima ópera protagonista. Botán castiga a la valquiria por su desobediencia, despojándola de su divinidad y sumergiéndola en un sueño del que solo la despertará el héroe que sea capaz de traspasar el muro de fuego que la rodea, quien será su dueño en adelante. Aquí también hace relación con la Bella Durmiente, ¿no? Entonces, pero eso es así, una cosa como para que ustedes sepan que existe la tetralogía, porque de cada resumen podemos hablar muchas cosas más. Entonces, en la Valquiria hay un incesto de dos hermanos que fueron separados, luego una condena, la Valquiria desobedece, Botán castiga a la Valquiria, sumergiéndola en un sueño que solo la despertará el héroe que sea capaz de transportar el muro del fuego que la rodea, quien será su dueño en adelante. Les enviaré un PDF ampliando estos resumen, pero resulta que no hay, hasta ahora no hay WhatsApp, ¿no? En el momento que llegue les enviaré. Entonces yo tengo un documento PDF un poco más amplio de esto. Bien, tenemos la tercera ópera de la tetralogía, Sigfrido. Siglinda muere al dar a luz a Sigfrido, por lo que este es criado aislado del mundo por Mime, hermano de Alberich. Ya sabemos quién es el Alberich, el que robó el oro del fondo del Rin. Ya de joven, el Nibelungo lo lleva donde el gigante Fafner, quien custodia el anillo ahora convertido en dragón, para que lo mate con el pretexto de que conozca el miedo, emoción que Sigfrido desconoce producto de su crianza en aislamiento. Mime pretende matar a su hijastro una vez tenga el anillo, pero este se da cuenta del plan y lo mata primero. Muerto el dragón y aún sin conocer el miedo, Sigfrido prueba la sangre del animal, el cual permite entender el silbido de un pájaro que le cuenta sobre el tesoro y Brunilda. Camino en su búsqueda se encuentra con Botán, que en vano trata de impedir que llegue a su destino, ya que es derrotado por el héroe quien parte su lanza en dos, la espada. Ahí se relaciona mucho con el rey Arturo, ¿no? Entonces, bueno, el amor y el miedo invaden a Sigfrido al ver a Brunilda. La despierta con un beso y ésta reconoce en él al hijo de Siglinda. Luego de lamentarse su suerte, Brunilda acepta las pérdidas de su divinidad y su nueva condición de humana y cede ante el amor de Sigfrido. Entonces, el amor significa desprendimiento. Entonces, todo esto es para hablar horas y horas y se ha derramado tintas y tintas. Tan solo el libro de la tetralogía en el Banco de la República es bastante grueso, bastantes hojitas, ¿no? Y en donde explica a lujo de detalles esto. Entonces, aquí estamos viendo apenas una inquietud para que miren cómo es el cuento y cada una de estas cosas tiene su relación con literatura universal, con mitos, con leyendas universales. Bien, ha aceptado la pérdida de su divinidad para darle campo al amor. A veces el amor implica sacrificio. Bueno, y terminamos con el resumen de la última de las óperas de la tetralogía. Sigfrido parte por el mundo en busca de aventuras y como prueba de su amor incondicional entrega el anillo a Brunilda. Ambos desconocen los poderes de este.
Hagen y su padre, el Nibelungo Alberich, planean cómo apoderarse nuevamente del anillo. Gunther, rey de los Gibichungos, y su hermanastro de Hagen deben casarse con Brunilda. Sigfrido es el único capaz de traspasar el fuego que lo rodea, que la rodea. Se la traerá y como recompensa recibirá a su hermana Gutrune como esposa, quien previamente le dará una pócima para que olvide su pasado y se enamore de ella. Los Nibelungos ocultan el vínculo entre el héroe y la valquiria. El plan se lleva a cabo. Sigfrido despoja del anillo a Brunilda, quien, cegada por los celos y la rabia, revela a Hagen el punto débil del héroe, la espalda. Lo que pasa es que cuando este héroe se estaba bañando con la sangre del dragón, cayó una hoja en su cuerpo que tapó parte de su espalda y esa espalda se volvió vulnerable. Es igual que el talón de Aquiles, la parte vulnerable de estos héroes, que es el único punto por donde a ellos lo pueden matar. Bien, continuamos. El Nibelungo mata a Sigfrido y luego al rey Gunther al disputarse el anillo con este. Finalmente, Brunilda, junto con el anillo, se lanzan a la pira en que arde el cadáver, a la pila en que arde el cadáver de Sigfrido para unirse con él. El Rin se desborda, las ninfas recuperan el anillo y ahogan a Hagen. El Valhalla arde en llamas. Es el fin del reinado de los dioses, algo apocalíptico. Entonces, esto es fantasioso. Repito, con un tiempo más a favor, se puede releer esto, ahí está las diapositivas, el texto, para releerlo y profundizar en ello. Entonces, hay momentos extraordinarios en la música de esta obra, pero por cuestión de tiempo dejamos una idea muy somera. Repito, 15 horas de música, difícil reducirlas en media, 1 hora en 2 horas. Por lo tanto, esto queda como una inquietud sobre una obra de lenguaje universal, de lenguaje simbólico, de muchos lenguajes a la vez, que son la tetralogía, 4 óperas relacionadas las unas con las otras. Y algunos datos, como ustedes me dijeron, muy precisos sobre esto, por cuestión de tiempo, de que esta pandemia nos ha dado tan duro en todos sentidos. Muy bien. Igual esta obra toca abordarla poco a poco, con metodología, con didáctica. La que sí podemos profundizar un poco más es una de las óperas más escuchadas de Wagner y más escuchadas de la humanidad. Ocupa en algunos momentos, ha ocupado el puesto 7, el puesto 8 de las óperas en diferentes años más escuchadas. Casi siempre el puesto 1 lo ocupa la Traviata de Giuseppe Verdi. Pero dentro de las óperas de Wagner, la primera la que más se escucha, a la que más se asista, es el holandés errante o el buque fantasma. Entonces, respecto a este buque fantasma, este holandés errante, sí haremos audiciones y esto va a ser más fácil entenderlo para nosotros que lo otro. Lo otro tenemos que dejarlo ahí porque es un tanto profundo, pero más o menos les dije el estilo de esto. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Recuerden que cada intervención les da 0,1. Alguna pregunta general, ¿no? Porque particular, pues nos meteríamos y no saldríamos. Pero igual le puedo mandar material al respecto de la tetralogía. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Profe, qué pena. Ajá. Julián. No es con el tema, sino que
hoy está como muy rara la conexión, está muy mala. No la escucho bien, no sé si es mi internet o el suyo, pero alguien me dijo como que usted había dicho algo sobre algún examen y no escuché bien o algo Ah, así. ya. Entonces, enseguida le digo. Ya, Perfecto. gracias. Entonces, están muy malas toda esta parte de la virtualidad. De hecho, las redes están caídas, ¿no? Facebook, WhatsApp está caído. Y en alguna otra forma debe estar también influyendo en Internet, ¿no? En este tipo de transmisiones. Bueno, entonces, por petición de ustedes, a partir del 5 se hace un parcial, señorita Juliana, y en general a todos. Entonces, el día de mañana dejaremos un cuestionario no difícil, porque no se trata de atormentar, que lo van a desarrollar entre mañana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo entregan el domingo a través del correo, lo entregan el día domingo antes de las 12 de la noche. Entonces tienen todos estos días para desarrollar. Entonces, que no puedo desarrollarlo el martes porque tengo muchas clases, desarrolle el miércoles. Que no puedo el miércoles, desarrollelo el martes o el jueves. O si no, desarrollelo el sábado. Pero lo deben entregar el domingo. Entonces, damos todo ese espacio amplio que se puede. Más del domingo no se puede, porque el domingo cortamos la primera parte de nuestro curso y seguimos con la segunda parte. Entonces, no podemos seguir metidos en la parte anterior. Entonces, eso es. El día de mañana les envío un cuestionario para que lo desarrollen. Sobre todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Lo que veremos el día de mañana ya no entra. Mahler ya no entrará. Entrará hasta Wagner, hasta lo que veamos hoy al final de esta clase. Eso es, señorita Juliana. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, ¿alguna otra intervención? Profe, profe, una pregunta. Profe, Ajá. a ver, Entonces, escuchemos a Rubén Darío Solarte. Ajá. Bueno, profe, la pregunta mía es sobre las diapositivas. Yo aún no sé dónde están, no sé si ustedes las hayan enviado, no tengo idea sobre las diapositivas pasadas, para estudiarlas y eso para Ya. Entonces, ayer. esta diapositiva de todo lo que es Wagner, de la clase anterior y esta, no la he enviado. Las otras sí las he enviado. Pero sucede que cuando uno entra tarde a un grupo WhatsApp, le empiezan a llegar las cosas a partir de ese momento. Entonces, quien no las tenga, envíeme un mensajecito y yo inmediatamente le envío las diapositivas en PowerPoint y en PDF. Entonces, algunos Ya, profe. celulares se puede ver en PowerPoint sin problema. Y en algunos otros celulares, pues toca verlas en PDF. Pero repito, es mejor verlas en computador, en televisor o en pantalla gigante. Bueno, eso es para el joven Ya, Rubén profe. Darío. ¿Quién iba a Bueno, preguntar más? gracias. Con gusto. yo, profe, yo Ajá, tengo Malena. una pregunta. Dentro de esta ópera lo que se está creando son analogías de los valores de la humanidad. Lo que pasa es que, pues con los resúmenes, la verdad no entendí muy bien, Sí. porque pues uno tiene que contextualizarse mucho, ¿no? Respecto a toda la simbología que maneja. El hecho de no conocer a los personajes, pues muy bien, crean como huecos para Sí. poder entender el hilo de la historia y qué es Ajá. lo que quiere transmitir la ópera y la historia como tal, porque estaba leyendo y pues dentro de lo que encontré, muchos de los personajes lo que encarnan más que todo y principalmente son son Ujú. valores humanos. Bueno, primero que Entonces, todo, no sé si va como por ese hilo o haciendo analogías pues con todo esto de los, ay, ¿qué es lo que utilizan allí? Mitos, nórdicos alemanes. Ajá. es Sí, eso. listo. Entonces, señorita Malena, en primer lugar, ya le apunté su 0,1. En segundo lugar, por aquí decíamos en una diapositiva que los temas del anillo del Nibelungo son el amor y el poder. Esas son las dos cosas que se mueven ahí. Y si hablamos de amor y poder, entonces va de acuerdo con lo que usted acaba de manifestar. Entonces son los valores. En primer lugar. Primera parte, le respondo en dos partes, en tres partes le voy a responder. En primer lugar, el amor y el poder es los temas
que ahí se conjugan. Por lo tanto, es como usted dice, los valores. En segundo lugar, es una radiografía también del ser humano. O sea, es no lo que hace hacia afuera, no lo que construye. Construye un palacio, construye un puente, hago una pintura, es lo que los seres tenemos por adentro. Por eso hablamos de Freud, mirarnos hacia adentro, nuestro inconsciente, nuestra subjetividad, nuestra interioridad. Eso también es, ¿no? ¿Listo? Eso también se mueve en esta ópera. Y la tercera cosa, la más importante para Malena y para todos. Tengo que salirme del tema y tengo que irme a otro campo. Hay un libro del siglo XVIII que todos lo hemos escuchado hablar, que es El Capital de Carlos Marx. Carlos Marx tomó esto para poder explicar la tetralogía, para poder explicar el anillo del nivel 1. Carlos Marx escribió ese libro que dice que supuestamente para que todo el mundo lo entienda la persona de barrio, el vendedor, el obrero, el capataz, el jefe, el empresario, para que lo entienda todo el mundo. Esa fue la intención de Carlos Marx, pero resulta que su capital no lo entiende casi nadie. Y para usted abordar el Capital de Carlos Marx, tiene que leer libro para entender el Capital de Marx, manual para entender el Capital de Marx, lecciones preliminares para entender el Capital de Marx, ¿sí? Entonces toca abordar mucho texto antes para luego poder leer el Capital. Entonces, pues en el colegio se lo explicarán, pero de manera muy superficial, porque realmente para comprender el Capital como tal, uno tiene que valerse de un gran profesor y valga la pena. En la universidad tenemos uno de los expertos nacionales e internacionales más doctos en el Capital. Cuando cumplió años el Capital hizo unas conferencias extraordinarias, profesor Julián Sabogal de la Facultad de Economía o del programa de Economía. Entonces, igual acá, el oro del Rin tenemos que abordarlo súper despacio. Y no es que haya habido ligereza de parte mía, que esto quede sin entenderse, es que es un poquito complicado, porque el lenguaje es simbólico, tanto que todos toman el anillo para explicar su cuento. Los psicólogos lo toman para explicar su cuento psicológico. Los socialistas para explicar el cuento socialista. Capitalistas también dicen, es que ahí hay una cuestión capitalista, ¿no? Entonces, todos lo toman al anillo. Por eso es que es una obra tan profunda, es que no era para menos, es de Wagner. Y Wagner fue una persona muy leída y muy instruida, no fue un músico de tocar. Hoy veíamos en la mañana con el segundo semestre que los griegos veían un poco mal la música por su carácter servil, que los músicos lo que hacían era aprender para servir al resto de personas, pero no para construirse ellos mismos como personas. Entonces, Wagner y todos debemos de construirnos como personas, no músicos de tocar, bravo, aplausos y uno feliz y contento, eso es muy, muy lindo, sino también construirnos como personas intelectuales, leyendo, dando importancia a este tipo de materias, que sé que ustedes lo hacen, y Wagner en ese sentido dio mucha importancia a la parte teórica, era una persona, un escritor, también podemos decir que es filósofo. Entonces, esto es bastante profundo. Lo que dejamos aquí es como una inquietud. Los invito a volver a leer estos resumen. 2, a leer el PDF que les envío después, ahora que se arregle el WhatsApp. Y 3, a seguir profundizando. Entonces, pues, Malenita tiene que tener paciencia en esto. Sí, Su profe, apreciación, gracias. ¿no? Pero pues usted es una señorita muy interesada, sé que está en canto y aún es más compromiso, ¿no? Esto. Bueno, ¿alguna otra cosita? ¿Algo más? ¿Alguna intervención, aporte? Aquí hay algo en el chat, dice Wagner, en el romanticismo alemán Profe, tiene como base... Espérame un ratico, voy a leer este yo, chat profe. y ya. Jesús López dice, Wagner en el romanticismo alemán tiene como base retornar a la antigua tragedia griega, ya que se toman todos estos temas mitológicos. Sí, mira, no es la mitología nórdica alemana nomás, la mitología griega también. Y Wagner, Jesús López lo dijo muy claro, le cuento, Jesús López lo dijo muy claro. Debemos de darle ese lugar sagrado que lo tuvo en el pasado, que también lo tuvo en la Grecia antigua. Entonces, eso es muy cierto. Entonces, por aquí apunto una décima más para este caballero, Jesús López.
Ajá. Siga, ¿quién iba a intervenir? Profe, yo iba, Ajá. qué pena. A mí, pues, en lo personal, Wagner me ha, me ha, me ha despertado una curiosidad, o sea, por el hecho de que, no sé si usted de pronto leyéndolo, usted sepa por qué él ha sido un artista, además de admirado por otros artistas, era polarizado. ¿Sí me escuchó? Sí, él era polarizado. Sí, por otros artistas y además admirado por unos y como que odiado por otros. No sé por qué, pero nunca comprendí eso. E incluso Wagner, creo, no estoy seguro, no recuerdo exactamente, pero creo que odiaba la música de otros artistas famosos, como creo que era, no sé si era Brahms o Mendelssohn, uno de los dos. Y decía que tal, creo que era Mendelssohn que se refería, que él se desviaba de los cánones, digamos, de la música alemana, música nacional. No sé si estoy bien en lo que, Ya, en esa parte, pero el punto es que no entiendo, nunca comprendí por qué era polarizado y por qué él polarizaba a otros artistas. ya. Vamos por partes. La primera parte. Cuando una persona toma partido en algo, toma una posición, automáticamente pasa a ser apoyados por uno y odiados por otro. Entonces, yo tomo partido en la política. Mientras no tome partido en la política, todo el pueblo me ve igual. Pero si tomo partido en la política, por uno o por otro, el otro bando me va a ver mal. Sí, eso es natural. Entonces, Wagner fue una persona que tomó partido. En primer lugar, filosóficamente, él habló antes que el mismo Nietzsche del superhombre, sino que Wagner lo llamó el gran hombre. Entonces, la primera visita, recuerdo la primera visita que tuvo Nietzsche a Wagner. Wagner le indicó un ensayo que había escrito, Wagner escribía, le presentó, ¿no? Y ahí hablaba del gran hombre. Y eso lo motivó, ese artículo, ese escrito, ese ensayo de Wagner, lo inspiró para él empezar a hablar, o si ya lo tenía en mente, para continuar hablando del superhombre. Entonces, Wagner tenía una posición filosófica, el superhombre, una posición musical, que había que darle un nacionalismo a Alemania, no una cosa servil, como usted dijo, de otros compositores. Eh, Porque en cierta forma Mendelssohn fue algo internacional, ¿no? Entonces encontramos música en Mendelssohn al estilo noruego, de los fiordos, que la gruta de Fingals, una música muy colorida. Era interesante porque, pues, Mendelssohn, el papá de Mendelssohn, Abraham Mendelssohn fue pintor, Brahms también fue pintor, fue académico, tuvo mucha plata, tuvo su biblioteca, etcétera. Pero esa intelectualidad de Mendelssohn fue dirigida hacia abrirse al mundo. En cambio, la cuestión de Wagner se abrió al mundo, pero en función de un nacionalismo alemán. Entonces, Wagner tomó partido en lo filosófico, en lo musical, en su visión musical, en su nacionalismo. Llevó la ópera iniciada alemana por Carl Maria von Weber a la gran ópera, el gran drama alemán. Y también Wagner tomó partido en revolución. Él participó en la revolución de Dresden del 48, fue activo, tal que tuvo que volarse, hasta mientras las órdenes de captura de él desaparecieron y volver del exilio. Entonces, todas estas cosas hacen que tenga detractores y simpatizantes cuando se toma partido, ¿no? Listo. Bueno, esa sería la respuesta para Leitón. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguien más? Profe, Ajá. Sí, señorita, profe. bien pueda, bien pueda. Ajá. Escuchemos a Malena. Ajá. Sí, la escuchamos, Malena. Ah, ya. Profe, otra pregunta. Sí. Bueno, ahorita leyendo sobre el anillo del Nibelungo,
dice que esta ópera está catalogada como una ópera épica. ¿Por qué épica? Pues porque los temas de la historia como tal, pues son temas de fantasía, ¿no? Pero em, el autor, pues Wagner lo clasifica como un drama, ópera y drama. Entonces estoy mirando que él realizó un largo ensayo. Entonces me gustaría saber, pues usted, ¿no? Es que la verdad Ujú. aquí leyendo, pues tendría que ahorita hay que empezar a leer a profundidad y creo que no tocaría con tiempo. Sí, Pero, ¿qué características maneja él dentro de ese ensayo? ya. ¿Cuál Porque sí me ensayo? parece interesante. Pues es Eh, un ensayo, en realidad es ¿Qué título un tiene? O ópera más y o menos. drama, Ópera y drama. Ah, ya, ópera y drama. ópera un drama. Ujú. Ajá, ah, ya, ópera, sí, ópera y drama. Ajá. Miren, les comunico a usted y a todos. Wagner no pensaba en ser músico. La pasión de Wagner era el teatro. Wagner es un personaje de teatro, del mundo del teatro. Él escribió, mucho antes de escribir música, escribió dramas, obras de teatro. Él quería ser gran actor, gran director, gran libretista. La música está supeditada al texto. La música es grandiosa. Uno escucha ese colorido, esas armonías, eso es hermoso. Pero así sea hermosura, así sea cosa revolucionaria, así sea una cosa sublime, esa música grandiosa, revolucionaria, sublime, hermosa, como la quiere llamar, está supeditada al texto. El que manda es el texto. Porque Wagner, antes que todo, fue persona de teatro. Entonces, él escogió el nombre drama musical, partiendo de que su mundo, primero su cosmovisión es el drama, al cual le voy a aplicar música. Por eso él pone drama musical, porque si pusiera ópera, de pronto, entonces él colocara primero la ópera, eh, alimentada, ópera como principal, alimentada por un drama, pero es al contrario, es el drama alimentado por la música. Esa sería la respuesta. No sé si le respondía a su inquietud. Por Sí, eso el profe. nombre de drama musical. Él es un hombre a ver, primero que todo mire que él no iba a ser músico, él iba a ser un dramaturgo, un hombre de teatro. Más acá, un filósofo, un intelectual. Y acá, de tercero, músico. Sí, son cosas que se dan. ¿Y cuándo se motivó por la música? Se motivó por la música cuando escuchó la novena y la séptima sinfonía de Beethoven y unas arias de Fidelio. Inclusive para la premier de la tetralogía, invitó a esa solista que escuchó en Fidelio, tan grande, no recuerdo el nombre, la invitó para que ella sea la que cante unos papeles en la tetralogía. Eso, son circunstancias, como por ejemplo Gustavo Parra, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de él. Él no iba a ser músico. Él escuchó a Sandro de América por la televisión y miró cómo, pues con el respeto de las damas, cuento un hecho histórico, ¿no? Él miró cómo las damas se quitaban los cucos y su ropa íntima y se la tiraban a Sandro. Entonces el bandidito de Gustavo Parra, el ipialeño, el gran músico ipialeño, el gran compositor internacional, dice, no, pues yo me emocioné, caramba, yo quiero ser músico para que las mujeres me quieran y estén alrededor mío. Y se metió con esa intención. Y se fue a estudiar a Quito, trombón, y después pasó a Bogotá, la Nacional, y todo el cuento de Gustavo Parra. Total que después, pues, le quedó gustando la música, ya no fue por la línea de Sandro, de América, ni fue por la línea de intérprete, sino fue por la línea de compositor. Y tenemos al gran compositor Gustavo Parra. Entonces son cosas fortuitas de la vida. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún compañero? ¿Alguien? No. Bueno, entonces entramos en el holandés errante. Aquí sí vamos a tener lujo de detalles en el libreto y en el entendimiento, porque esta es la obra con la que se debe empezar a abordar
y le digo a Malena y todos los de canto, y a todos, quieren entrar en la ópera de Wagner, entren por el holandés errante. Sí, listo. Entonces, el holandés errante o el buque fantasma tiene los dos títulos, ¿no? Es una traducción no tan precisa del alemán, porque si hacemos una traducción más fiel al alemán, traduciría el holandés que vuela. Y ese volar hace referencia a que su barco se puede desplazar a grandes velocidades, porque no tiene que remar por el mar, sino él vuela por encima de las olas porque es un barco mágico. Eso sería la traducción exacta del alemán. El holandés que vuela o que pasa por encima de las olas. Pero el significado en español ya fue holandés errante o el buque fantasma. Es como las películas, tienen muchas traducciones, ¿no? Entonces, la ópera se llama, o el drama musical se llama el holandés errante o el buque fantasma. Es un drama musical en 3 actos. Para entender mejor, una ópera. Es una ópera en 3 actos, pero ahí la pusimos de manera secundaria, ópera entre paréntesis. Igual, texto y música de Richard Wagner. Los grandes, ellos hacen todo, ¿no? Para que la obra sea unitaria y superestructurada. Charlie Chaplin también en sus películas era actor, protagonista, guionista, director, etc. El montaje, todo, hasta el montaje lo hacía Charlie Chaplin. Bueno, igual acá Wagner hacía casi todo. Texto y música de Richard Wagner. Idioma alemán. La acción se desarrolla en las costas de Noruega a principios del siglo XVII. Porque el holandés errante es una historia vieja. Inclusive puede ser desde principios del cristianismo. Cuando a Cristo le pregunta un judío, le pregunta, ¿te vas a ir? No, le contesta Cristo, yo me quedaré con ustedes. El que se irá y dará vueltas hasta que yo vuelva serás tú. Entonces ahí inicia la leyenda del judío errante, que en cierta forma es una relación con el holandés errante, que anda por todos los lados. Bueno, y de errantes pues, podemos hablar de los parias, podemos hablar de los vagabundos, de los hippies, etc. Pero no nos salgamos del tema. Bueno, esta historia, la historia más cercana, se desarrolla en las costas de Noruega, esta leyenda del buque fantasma a principios del siglo XVII. El estreno fue el 2 de enero del 43. Ahí se estrenó el buque fantasma, teniendo 29 años, Wagner, no cumplía los 30. Bueno, ¿dónde se estrenó? En la Ópera Estatal de Sajonia en Dresde. Y la ópera dura 2 horas y media, aunque hay versiones de versiones. Hay unas versiones de un solo acto. Hay versiones reducidas. Por ejemplo, el buque fantasma entró en el Festival de Bayreuth en 1901. Y la familia, los descendientes de Wagner, la primera vez que metieron fue una versión de un solo acto. Bueno, pero esta ficha es como la oficial. 3 actos, 2 horas y media. El holandés errante. Aquí sí veamos los personajes, porque para ver los personajes en la tetralogía son muchos personajes. Por ejemplo, de las ondinas, de las valquirias, son cantidad de personajes, no es uno solo. Y bueno, el holandés errante, reparto. Dalán es el propietario del barco, no del buque fantasma, sino del barco normal, y es un bajo. Senta es la hija de Dalán, es soprano. Erig es el enamorado de Senta, un cazador, su prometido de Senta, es un tenor. María es la ama, la compañera de Senta, mezzosoprano. Qué linda esa voz, ¿no? En Colombia tenemos una gran mezzosoprano. El timonel del barco de Dalán, tenor. Y el holandés errante. El holandés errante es un bajo o bajo barítono, que en muchas áreas se lo escucha como bajo bajo. Bueno, esos son los personajes. Son 6 personajes principales. El coro de los marineros de la nave Noruega, una nave de este mundo,
y el coro de los marineros del buque fantasma, que es un coro invisible. Este es un buque fantasma, ¿no? Mujeres y muchachas del lugar. Bueno, ¿no? Entonces, perfecto. Permítanme salvar esto. Ajá, entonces, esa sería la ficha técnica. Bien, la instrumentación. Tenemos 2 flautas, 2 picos, etcétera, etcétera. Ahí les queda. Aquí, eulífono. Eulífono es un instrumento que entra a la parte de percusión, que es un artefacto que imita al viento. Eso también está dentro de la parte de percusión en esta ópera, en este drama musical. Los violines, etcétera, etcétera. Y hay veces que en las óperas se ocupa que unos personajes toquen unos instrumentos, pero en escena, porque son personajes del drama. Entonces, en el caso del holandés errante, en algunas versiones hay 3 picolistas y un gong en escena, no en el foso, sino en escena. Bueno, la ópera, como ya saben, se compone de una obertura y 3 actos. La obertura representa las tormentas del mar y la parte del amor sublime entre Senta y el holandés errante. Entonces, la obertura tiene 2 momentos. Algunos la llaman preludio. El acto 1 se desarrolla en las costas noruegas, donde el barco de Dalán tuvo que llegar llevado por unos vientos fuertes, donde más tarde llega el buque fantasma. El buque fantasma, tripulado por el holandés errante y su tripulación, anda errante por los mares. Cada 7 años puede arribar en puerto, a la espera de que una mujer le ofrezca un amor puro y verdadero. Si una mujer le ofrece un amor puro y verdadero, esa maldición de haber hecho pactos con el diablo le desaparece. De lo contrario, tiene que seguir otros 7 años navegando de manera errante por los mares hasta que llegue los 7 años siguientes. Si esto no se da hasta el juicio final, ahí desaparece la maldición, pero el hombre es condenado, se va al infierno, su alma la toma el diablo. Entonces ahí llega el barco de Dalán, llevado por unos vientos, y más tarde llega el buque fantasma porque se han cumplido 7 años. El segundo acto sucede en la casa de Dalán, del capitán del otro barco. En la casa de Dalán, donde está su hija, con unas muchachas que tejen en una rueca. En una rueca. La rueca representando la tranquilidad del tiempo. Siempre la rueca, en los griegos y de toda la literatura, ha representado como ese goce del tiempo, esa tranquilidad del tiempo, no esa cuestión fatigada del tiempo. Entonces, en la casa de Dalán, donde está Senta, ahí se desarrolla la segunda escena, el segundo acto. El tercer acto vuelve a ser en el muelle, en la playa, donde los marinos están festejando con sus novias, con sus familiares, la llegada después de una gran travesía. Entonces, ahí está la obertura y los 3 actos. Bueno, estas van a ser las audiciones que se hagan, pero vamos a leer el resumen de cada acto. Aquí sí va a ser muy claro, porque esto no es un lenguaje tan recóndito como el del Anillo del Nibelungo. Entonces dice que el capitán noruego Dalán llega con su tripulación por una tempestad que los ha empujado hasta una costa, hasta una playa noruega. Bien, se refugian en esa bahía. Todos bajan del barco. Únicamente se queda el timonel haciendo guardia. Él también canta un aria. Finalmente, por el cansancio, se duerme.
empieza otra vez la tempestad. Y en medio de esa nueva manifestación de la tempestad, llega un barco grande, negro, de velas rojas. Llega, es el buque fantasma tripulado por el holandés errante y toda su tripulación. Y se ancla al lado del barco noruego. En completo silencio su tripulación baja las velas, el holandés baja a tierra. ¿Por qué? Porque han transcurrido 7 años desde el pasado arriba. Tiene la oportunidad de encontrar un amor verdadero. Si eso se hace, entonces la maldición desaparece, o si no, continúa. Hasta el juicio final continuaría esa maldición. Dalán regresa a cubierta y observa el barco del holandés. Inmediatamente despierta al timonel y este llama a los marineros holandeses, pero ninguno despierta porque esos son fantasmas. Solo aparece el holandés con quien se ponen a charlar el capitán del barco noruego con el holandés errante del buque fantasma. Le comenta los sucesos, tanto de la tempestad, de que los trajo a esta playa, de regreso a casa al barco noruego, como le comenta el holandés su maldición. Pero el holandés le comenta a Dalán que tiene muchas riquezas, y que si él los hospeda en su casa, le va a dar un baúl lleno de oro. Y Dalán cae en ambición, acepta el regalo, lo lleva a su casa y en la casa estará Senta, de la cual se enamorará. Bueno, sucede que Senta sabe sobre la historia del holandés errante y ella, tan solo habiendo escuchado la historia del holandés errante, se enamora de ese personaje. Y ella dice que le gustaría conocerlo, que le gustaría que esa historia se haga realidad y que ella sea la redentora de él. No es tanto el amor, dicen los analíticos, es el deseo de redimir a este hombre que sufre. Bueno, entonces, eso es el primer acto. El holandés le manifiesta a Dalán, el capitán del otro barco, y le dice: el plazo ha vencido, otra vez transcurrieron 7 años llenos de hastío, me devuelve el mar a tierra, orgulloso océano, en breve plazo tendrás que soportarme de nuevo, tu oposición es pasajera, pero mi tormento es eterno, la salvación que busco en tierra jamás la encontraré, a vosotras corrientes de todos los mares os seré fiel hasta que se rompa vuestra última ola y se sequen vuestras últimas aguas. Ese es un aria que canta, la vamos a escuchar, para ilustrarnos más de Wagner. Bueno, entonces aquí está la intervención en el diálogo de Dalán y el holandés errante. Le cuenta que vuelve a tierra otra vez a los 7 años. Aquí está el bajo. El texto que leí es el que sucede aquí. Spielwerk deines Spaltes als die Erlösung du mir zeigtest an. Ich frage ich, Seis Bedingungen
Bueno, ahí está la docenta, pero no es que estén juntos, sino que Senta mira el cuadro donde está pintado el holandés errante y se lo imagina, ¿no? Porque la ópera rompe estas cuestiones de tiempo y de espacio. Eso es algo característico de la ópera. Bueno, continuamos. Luego viene el segundo acto. Se nos presenta una gran habitación en la casa de Dalán. Sus paredes están decoradas con cuadros que contienen escenas marineras. La niñera Amar y las chicas del pueblo se encuentran hilando junto a las chimeneas, mientras que Senta, la hija del capitán, contempla con los brazos cruzados el retrato de un hombre de barba y traje que es el holandés errante. Las chicas cantan una canción y insisten a su amiga que cante la famosa balada de Senta. Entra Erich, el enamorado, a la habitación para anunciar que ha llegado el barco noruego, pero el joven se queda escuchando las últimas palabras de Senta, que está enamorada de ese retrato del holandés errante. Todos salen a recibir el barco, pero Senta es retenida por Erich, el joven angustiado y desolado por no recibir el amor de Senta. Le cuenta Erich que ha tenido un sueño, que ella se enamora de un extraño marinero, y es lo que va a suceder. Erich sale corriendo de la habitación y la muchacha ilusionada se queda cantando las últimas frases de la balada, la famosa balada de Senta de la ópera El holandés errante. Se abre la puerta y entra el padre con el holandés y saludan a Senta. Eso en la ópera es bonita, esa emoción que tiene Senta cuando ve que el que ha mirado en la pintura es real. La joven reconoce al extranjero y se queda absorta. Dalán le anuncia a su hija que el holandés será su huésped y su esposa si ella lo desea. La joven absorta, sin dar muestras de emoción, se queda a solas con el capitán. Una vez juntos declaran mutuamente sus sentimientos. Senta y el holandés se han comprometido en matrimonio. Dalán, efusivo, entra a la habitación y con gran emoción celebra el compromiso, ¿no? Él también está interesado. Entonces, aquí está el área de las muchachas en la rueca, están en la habitación de Senta, acompañando a Senta y haciendo algo en la rueca. Y después, enseguida, estará otra área, pues esta creo que no la alcanzaremos a mirar, la balada, ¿no? Escuchemos el área de las hilanderas, de las hilanderas. Esto pertenece al segundo acto. Entonces es bueno que conozcan una obra de Wagner a profundidad, un poquito a profundidad, y es el holandés errante. Y para eso también hay que conocer el texto, porque es un drama musical, una obra. Bueno, es algo muy tranquilo, muy lindo esto. Bien,
Esto ya pertenece al segundo acto, que es en la sala de la casa de Senta. Ahí entra Erich como el enamorado, se encuentra con el holandés errante, etcétera, ¿no? Y vamos al último acto. Este último acto dice lo siguiente. El barco noruego anclado en el puerto está completamente iluminado. La tripulación con gran júbilo y alegría celebran el regreso del navío a casa. En el otro lado se encuentra el barco holandés con aspecto tenebroso, donde no se oye nada ni se ve. Los noruegos llaman a la tripulación holandesa a unirse a la celebración, pero ellos no responden. Solo responde una canción endemoniada del otro mundo. El agua se torna oscura y tormentosa únicamente donde se encuentra la tripulación holandesa. Los noruegos corren temerosos. Al oír el canto fúnebre, Senta y Erich salen de la casa. El joven no comprende la decisión de Senta y la reprende. Ella se avergüenza por las promesas no cumplidas. O sea, ella le había prometido el amor a Erich y él le reclama. Ella se avergüenza por lo no cumplido, mientras el holandés que lo cispea piensa de que le ha sido infiel. Lleno de ira, se hace ver y se retira el holandés. Senta intenta detenerlo y explicarle y convencerlo de que ella le es fiel. El capitán llega a su barco y ordena a la tripulación que icen, no sé por qué, icen las velas, aunque esto le cueste 7 años otra vez en el mar. Erich, al ver a Senta seguir al capitán, llama a Dalán, los otros marineros y las muchachas para evitar que Senta se vaya con el holandés, quien ha revelado ante todo su verdadera identidad. El barco fantasma zarpa y la joven se lanza desde un acantilado al barco, al agua, en busca del amor, en busca del holandés errante. El barco, esto ya es cosa fantasiosa, ¿no? El barco se hunde en las olas y a lo lejos se mira al holandés y a Senta que se ha tirado desde un acantilado, abrazados, subir hacia el cielo. La maldición ha terminado. Senta sí lo ha querido en verdad a él. Se suicidó por amor a él. Los diálogos que él escuchó entre ella y Erich no eran infidelidad. Y así ha surgido el amor y ya se ha desbaratado la maldición. Entonces escucharemos el coro de los marineros noruegos del tercer acto, que es donde ellos están celebrando en la playa. Entonces, eso es el libreto entendible. Lo pueden volver a leer ahora que envíe las diapositivas. Con el todas las óperas a veces les dan un tinte de actualidad. Son hechas en el siglo XVIII o relatan un suceso del siglo XVII, del siglo XVI. Pero en el siglo XX y siglo XXI ha habido una tendencia a hacer las óperas como si sucedieran en la actualidad. Entonces, por ejemplo, en la Traviata salen personas con sacos y con vestimentas de la actualidad, sin caer en vulgaridades y sin caer en ¿qué se llama esto? En lo contrario, cuando una persona es muy extrovertida y cuando es muy recatada en recatos, en mojigatería, creo que es, ¿no? Sin caer en vulgaridad y sin caer en mojigatería, por ejemplo, en algunas versiones de la Traviata hay un striptease, no un striptease vulgar, ¿no? Sino un semi-striptease, ¿no? Y en cambio, aquí, por ejemplo, el coro de los marineros, hay una versión muy al mundo actual, muy a la moderna. Mírenla.
Entonces, esta tendencia de la representación de las óperas de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI ha servido mucho porque atrae a la juventud. Si la juventud va y mira una vestimenta tan tradicional, bueno, de pronto atraiga, ¿no? Pero lo ve como tan, ¿sí? En cambio, si ve una cosa en el swing de la juventud, de lo que es la juventud hoy en día, pues se siente más atraída, ¿no? Entonces, esto ha dado muchos resultados. Este es el coro de los marineros. Y acá hay otra, aquí en la parte en alemán se puede dar el clic y da una versión más claro el sonido, y acá en la parte en español da una versión, el sonido un poco más oscuro, pero la escenografía más actualizada. Eso sería la ópera, ¿no? Entonces, alguna intervención de ustedes, ya les enviaré las diapositivas para que la estudien y la acaben de comprender. ¿Alguna intervención? Bueno, entonces miremos la última parte para hacer un diálogo al final. Entonces, mire, Wagner, ya hemos acabado, el holandés errante, ya saben cómo, ya tienen una idea por lo menos de una obra de Wagner, una idea un poco más profunda, el holandés errante. Y eso es extraordinario, porque eso ya es no estar en cero en cuanto a Wagner, estar en algo. Bueno, estos son los géneros que abordó Wagner, para que tengan una idea panorámica de las composiciones del campo compositivo de Wagner. Compuso una obra de cámara, 3 sinfonías, 12 oberturas, obras orquestales en otro formato, incluido banda, 10, música para piano, 16 obras, 15 lieder, 7 arias, 25 óperas, otras obras vocales, 19, y arreglos e instrumentaciones, 21. En total, el catálogo de Wagner son 113 obras, pero esta suma nos da 129. ¿Por qué? Porque hay obras que tiene 1, 1.1, 1.2 o 1, 1A, 1B, 1C. Entonces, con esa se amplían a 129, porque el catálogo incluye hasta el WWW113, ¿sí? Pero hay unos WW, por decir algo, 20A, WW, 20AB, 20AC, 20D, 20E, entonces se hacen 129, que es esta suma aquí en total. O si no, son 113. Aquí está el orden de las obras de manera cronológica. Esto también hice de ponerlo para que ustedes tengan todas las composiciones de Wagner, para que investiguen una u otra, la que les sirva. Es un grupo de cámara, de cuerdas, buscará una de cámara. Hay alguien de obras instrumentales, pues busca ahí, o algo de canto. Aquí tiene todo, todo lo de Wagner, todas las obras, desde su número de catálogo 1, hay unas desaparecidas, otras no, hasta ¿qué es? Hasta la última. No, miren, seguimos. Seguimos todas las obras hasta la 113. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí hemos escrito en orden cronológico. Y con eso terminamos lo que es Wagner. Un mundo tan grande, pues, lo hemos tratado de sintetizar lo que más se pueda. Entonces, hemos terminado. Eso es todo lo que hay. Han sido 47 diapositivas de Wagner. Una cosita más. La historia del holandés errante fue algo que él vivió, ¿no? Él estaba a cargo de la ópera en Letonia, este país aquí al lado de Rusia, y al lado de Bielorrusia, al lado de Lituania, al lado de Estonia. En este país estaba de director de la ópera ahí, ¿no? Que lo despidieron y por deudas él tenía que irse a París, pero no podía pasar por aquí, por Alemania, porque tenía deudas. Entonces le tocó irse por aquí, por el mar Báltico, por el mar del Norte, a Londres, y después de Londres caer a París. Entonces, cuando iba pasando por Noruega, hubo una tormenta muy fuerte, que casi los manda, Dios no lo quiera, a la muerte.
Entonces, de ahí él empezó a pensar en el holandés errante. Y de ese suceso que él tuvo en vida, pues hizo que pensara en la ópera y luego compusiera este drama musical. Listo, entonces, jóvenes, esto ha sido todo. ¿Alguna intervención? ¿Algo que ustedes quieran aportar? Al respecto. Profe, si uno quisiera escuchar, digamos, una de las tetralogías, ¿no? Tocará mirarla, es que, por ejemplo, en YouTube no aparecen completas, ¿verdad? Aparecen como por partes. Entonces, la mejor correcta de escucharla sería como mirar, o sea, por ejemplo, colocar acto uno y ahí aparece completa, ¿verdad? No, YouTube creo que sí están. Yo las bajé todas. Me las digerí todas. En YouTube están completas. Es que están, sí, sí están completas, Sino claro, que tiene que buscarlas en alemán, tiene que buscarlas, va al traductor Google, las busca en alemán, y en el caso dado, pues toca sin imágenes. Toca bajar los libretos porque con subtítulos sí no están todas. claro, he tenido la oportunidad de escucharlas, pero hay videos de 15 minutos. Usted, por ejemplo, si coloca el ocaso de los dioses, aparece creo que 10, 15 minutos de duración, ¿no? Pero eso es Entonces algo hay que darle irreal, ¿no? ¿Verdad? ópera completa. No, pero sí están completas, pero no con subtítulos, ¿no? Algunas sí estarán con subtítulos, pero otras no. Con subtítulos en español me refiero. Eso, entonces puede pedir usted que Listo, tiene pues. carnet del banco, puede pedir los libros. Allá están todas las óperas de la tetralogía en el banco. Entonces usted va viendo en el libro la pronunciación, ve la pronunciación y las frases que más se parezcan. Entonces dice aquí voy y mira al frente la traducción en español. Así toca hacer. Eso, mi estimado. ¿Quién más quiere intervenir? ¿Alguna otra personita? Mientras tomo fotografías. ¿Dónde estás? ¿Alguien más? Para ver, a ver. Sigamos. Profe, una pregunta. Ajá. Cuando usted dice que muchas de las óperas que se han realizado últimamente se las ha contextualizado a, A la actualidad, pues al mundo a la moderno. actualidad, ajá, se refiere tanto a la parte de la vestimenta, porque, bueno, allí en ese pedacito que nos hizo escuchar, no sé qué texto estaba, porque no entendía muy bien, porque las chicas, por ejemplo, estaban bailando así. No sé si se haga referencia a eso, al aspecto como de la dramatización o simplemente de la vestimenta como tal. Solamente a la escenografía, a la Ya, vestimenta y al escenario. Eso es lo que ha cambiado. Y le han dado ese toque y eso sí se ha servido bastante para apegar a la juventud, a la ópera, porque sí es un poquito complicado, ¿no? Meter en este mundo de la ópera moderna. Eso es. Entonces, eso ha sucedido. Hacer la traducción a otro idioma no es correcto, aunque se ha hecho. Hay óperas que las han traducido al inglés, al español inclusive, pero pues eso no resulta, no resulta. ¿Alguna otra intervención? No se van a desconectar, que va a tomar las fotos. Bueno, entonces ahí queda una inquietud de lo que es el gran mundo de Richard Wagner.
A ver, aquí en el chat tengo algunas cositas. Ah, mire, dice, este canal está subtitulado. No sé si esté completa la tetralogía. Voy a entrar en él. Bueno, ¿qué más nos dice por aquí? Gracias por el enlace, le dicen a la persona que envió. Bueno, eso es. Me permiten un momento para tomar fotografías. Ustedes son bastante numerosos, toques por partes y yo sí quiero asegurar para tomar bastantes fotografías para que no se vaya a quedar una persona por afuera. Dos fotografías más y ya. Ah, les pido el favor, hay unas personitas que tienen un homónimo y como no ponen el apellido, yo no sé a quién corresponde ese nombre. Ya les voy a decir quiénes son. Listo, entonces, son, a ver. Aquí hay un caballero, ya estaba registrando lista. Alex y Nicolás. Hay una persona que escribe Alex, pero son dos Alex. Entonces les pido el favor, pongan nombre y apellido. Aquí en la pantalla, que me aparezca nombre y apellido. Nicolás también, hay dos Nicolás. Entonces yo no sé a cuál Nicolás se refiere una asistencia. Y a cuál no. Entonces les pido a Alex y Nicolás que pongan sus dos nombres completos. Joan solo pone Joan, pero pues solo hay un Joan. Ajá, ¿quién más quiere intervenir respecto a la clase del día de hoy? Han intervenido, por ejemplo, Riascos Malena tiene 2 décimas más. Esto funciona para hoy y mañana, esta promoción, ¿no? Mañana finaliza. Leitón, 3 intervenciones, 0,3 décimas. Jesús López, 1. Héctor Armero, 1. ¿Algo más, jóvenes? Bueno, entonces, si no es más, nos vemos el día de mañana en el horario que corresponde, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas felicidades. Que estén bien, hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego.